Bueno, les anticipaba, para mí es un enorme placer tenerlo acá el doctor Alberto Garay. Es un gran experto, un gran especialista en estos temas que se están discutiendo hoy en la Argentina y sobre todo en un tema estratégico que es ¿qué es la Corte? ¿Para qué sirve la Corte? ¿Conviene meterse frecuentemente con ella o no? Bueno, es la primera pregunta que a mí me gustaría hacerle al doctor. Primero, agradecerte que estés acá. ¿Qué significa para un sistema jurídico, para una sociedad, la Corte? Bueno, gracias por la invitación. Y para nuestro sistema jurídico, la Corte es el último tribunal federal en algunas materias constitucionales. Me explico. La Constitución crea a la Corte y dice, puede tener toda esta competencia. Se puede meter en todos estos casos. Pero el legislador le va a decir a la Corte en qué casos de estos va a entrar y de qué manera va a ser el acceso a la Corte en esos casos. Esta ley se dictó en 1863. Se tuvo muy en cuenta la ley norteamericana porque el artículo que regulaba esto había sido moldeado en la Constitución norteamericana. Y entonces lo que se dijo es, bueno, si seguimos el artículo norteamericano, sigamos como lo tienen regulado los norteamericanos. Entonces, se seleccionaron ciertos temas constitucionales, de los que están mencionados en el artículo 116, y se le dijo a la Corte, bueno, en esto usted puede entrar. Nos interesa que en estos temas constitucionales usted tenga la última palabra. En los demás, la última palabra la tienen las 24 Supremas Cortes Provinciales, y el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la Constitución lo que hizo fue darle a la Corte un pedazo del poder y repartir entre los otros 24 tribunales otro pedazo del poder, tratando de equilibrar, no darle todo a la Corte. Algunos creen que la Corte tiene la última palabra en todos los temas importantes y técnicamente esto no es así. La Corte tiene la última palabra en ciertos temas constitucionales. ¿Por qué se organizó esto de esta manera? Bueno, porque el país estaba muy dividido, 1853, veníamos de una guerra civil de 20 años, unitarios, federales, rosistas, urquicistas, paz en Córdoba. Entonces, después de tantas muertes, después de tantos asesinatos, tantos fusilamientos, tanta persecución política. Tanta grieta. Tanta grieta, que ahora se habla de la novedad de la grieta. Después de un pasado español turbulento, tormentoso, con una mala organización judicial también, las críticas de los juristas de ese momento, como Valentín Alsina o Esteves Aguí, de lo que eran, cómo funcionaban los tribunales, eran críticas lapidarias en 1830-32. Entonces, un grupo de gente se decide a forzar la idea de tener una constitución, organizar todo el país con una constitución y organizar la división de poderes con, bueno, Congreso legisla, Poder Ejecutivo es el que administra y Poder Judicial es el que enjuicia. Poder Ejecutivo no puede enjuiciar, está expresamente prohibido al Poder Ejecutivo meterse en temas judiciales. Poder Legislativo tampoco puede, Poder Judicial tampoco puede legislar. Más o menos la cosa la organizaron así. Alguien tenía que tener la palabra, la última palabra en materia de interpretación constitucional. Es decir, interpretación constitucional hacen todos, hace el presidente, hace el Poder Legislativo cuando discute una ley, o debería hacerlo. Finalmente lo hacen los tribunales y en último término la Corte. Sí se dan ciertos requisitos. Entonces, como era necesario y era la preocupación unificar al país que estaba tan dividido, dijeron, en estos temas que son los que están en la Constitución, que son los que más nos interesan a todos seguir este modelo, la última palabra la va a tener la Corte. De ahí la importancia de por qué tenía que haber alguien que tuviera la última palabra. No porque fuera el más sabio, no porque fuera el mejor, tenía que haber alguien que fuera el último.
y que estuviera despegado de los problemas políticos típicos de la política, donde los intereses muchas veces no tienen en cuenta una visión imparcial, que es lo que se espera de un tribunal judicial. Hay algo que dijiste que a mí me lleva ahora por ese lado, o me desvía de otras cosas que te quiero preguntar, pero que me parece muy interesante. Vos dijiste, en ese momento había un gran debate sobre la calidad de la justicia. Gente que decía cosas durísimas. Me dejás la sensación de que se llegó a ese consenso y por un tiempo duró el consenso. Sí, claro. ¿Qué lecciones sacás para el presente, donde hay tanto debate sobre la justicia? Se habla del lawfare, se habla de que la justicia es corrupta, digamos. Hay toda una agenda negra de la justicia argentina, sobre todo de determinados fueros. Si uno se mirara en el pasado, en aquellos dos pasados, el de la discordia y el del consenso, ¿qué lecciones sacarías para hoy? ¿Qué nos pasa hoy o qué habría que hacer hoy como para decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en este tema, que es la justicia y eventualmente la Corte? De acá viene la pregunta siguiente, que es obvia, si hay que tocar o no la Corte para esto. Esa gente venía de una guerra civil y venía de muertes por doquier, unos contra otros, familias divididas, exilios. El dolor había sido enorme, como normalmente ocurre en las sociedades cuando se viven guerras, y los actores políticos estuvieron decididos a deponer mezquindades para lograr un objetivo común, que era la pacificación y la constitución de un país, armar un país. Había, por supuesto, gente que no estaba de acuerdo con los que llevaban la voz cantante. Estaban los que habían ganado y los que habían perdido esa guerra civil, obviamente. Algunos muy mezclados, porque gente que había estado con Rosas después se dio vuelta y estuvo con los que habían vencido a Rosas, lo mismo con Urquiza, cosas que se ven hoy también. Pero en lo que hace al Poder Judicial en particular, el sistema español había impuesto un orden antiguo, antiquísimo y muy deficitario. No había confianza en la justicia. Esto lo tratan muy bien los historiadores del derecho que han estudiado ese periodo. Y entonces se vivía en un constante planteo de la legitimidad de lo que se resolvía, de los juicios que eran eternos, de los juicios que eran escritos, que por qué no pasaban a la oralidad, porque realmente, estoy hablando de 1830. Como hoy. Más o menos lo mismo. Pero en esa época existió esa clase dirigente que estuvo dispuesta a acordar y a decir, muchachos, si seguimos así, nos vamos a cortar la cabeza todos entre todos, no va a ganar nadie. Y establecieron garantías que hasta el día anterior eran impensables. Es decir, voy a decir, hasta el día de hoy, las cárceles eran sanas y limpias. Eso se estableció en la Constitución del 53, se repitió en la del 60. La inviolabilidad del domicilio. Hasta ese momento le prendían fuego la casa directamente, no les importaba nada. Inviolabilidad de la correspondencia, propiedad privada, igualdad ante la ley. Nada de eso existía en Argentina hasta ese momento, que es quizás una de nuestras ventajas y de nuestras desventajas. ¿Por qué? Porque nosotros no veníamos a consolidar un sistema que ya traíamos de antes y que lo veníamos a perfeccionar. No, esta gente venía a imponer un sistema nuevo. Entonces, mira al que en ese momento tenía más éxito, que eran los Estados Unidos, y dicen, para nosotros hay que mirar acá. También miraron en algunos otros lugares de Latinoamérica y de Europa, pero la columna vertebral de nuestra Constitución se plasmó de allí. A la luz de estas ideas o de estos criterios, ¿cómo estás viendo el impulso que hoy tienen estas cosas? Básicamente la reforma eventualmente de la Corte, del número, esta comisión que ha armado el presidente para asesorarse y las reformas que ya se conocen que el gobierno asumió como propias, ¿no? Unificación de fueros, digamos, todo. En esa época existía una convicción en hacer las cosas bien que yo creo que hoy no existe.
Hoy existe una convicción en las cosas, en hacer las cosas que me convienen, que no quiere decir que estén bien para todos. Entonces, cuando uno ve esta comisión, lo primero que se pregunta es ¿cómo salen con todo este proyecto respecto de la Corte, por ejemplo? Y la Corte no habló. El proyecto de la Ley 48, que es la que regula la competencia de la Corte y de los tribunales federales, lo hizo la Corte de 1863. Mandaron a estudiar, Derqui mandó a estudiar a un abogado muy joven en ese momento. Anda a Estados Unidos, fíjate cómo funciona el sistema en la práctica. Era Rafael García, tatarabuelo de Manuel García Mansilla, que es un constitucionalista bastante conocido. Este Rafael García se va a Estados Unidos, está en la Asunción de Lincoln, por ejemplo, ve cómo funciona el sistema en la práctica, hace un proyecto y publica un libro en Florencia en 1863, al tiempo que se está discutiendo acá la Ley 48. Y ese proyecto es uno de los proyectos que se tienen en cuenta para redactar esa Ley 48. Ese proyecto se publicó en partes, las experiencias de García se publicaron en partes en algunas publicaciones. Creo que la madre de esa de él vivía época. en Florencia, Eduarda Mansilla. Puede ser, no lo sé. Pero es una vida muy interesante, la del pobre García, porque después lo nombraron diplomático en Europa, en Florencia, y se murió, toda la bibliografía dice trágicamente murió. Entonces un día le pregunté a Rafael qué le había pasado, y me dice, se atragantó con un huesito de pollo en una comida, pobre. Como de cuento de Borges. Claro, tal cual. Entonces, cuando uno ve cómo trabajaba esta gente, que iban, cumplían el cometido, volvían, escribían, lo que escribían servía, era gente de acción, era gente básicamente práctica. Uno lee a los que escribían en esa época, algunos que son gente que no le suenan a nadie, y cuando yo los estudié decía, ¿quién era esta gente? Bueno, yo los leía y me sorprendía con el sentido práctico que tenían. Ahora, de las siguiendo cosas. ese criterio, vos decís que Fernández tendría que consultar a la Corte sobre qué hacer con la Corte. Eso debería hacerlo de entrada. Es decir, lo primero que yo hago, si creo que la Corte está funcionando mal, es decirle, ¿ustedes creen que están funcionando bien? ¿Cómo lo podemos mejorar? La podemos presentar de otra manera. ¿Vos crees que la Corte está funcionando mal? No, mal es demasiado fuerte. Yo creo que es mejorable muchas cosas que se hacen. Pero creo que es muy difícil. ¿Y tienen que ver con lo que se está hablando, con el número de miembros, con la división en salas, o tiene que ver con otros temas? Eso es una barbaridad. A ver, ¿por qué? Eso es una barbaridad. Aumentar el número de miembros ya se vio en la época de Menem que era para peor. Todo se demora mucho más, necesariamente. Dividir en salas técnicamente no se puede porque la Constitución habla de una Corte Suprema, la Constitución norteamericana también, allá también se ha discutido esto. Algunos que proponen esto de la división en salas tienen un concepto muy equivocado de lo que es la competencia de la Corte. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pero los temas penales pueden haber tres que tengan los temas penales, los temas civiles, y técnicamente la Corte no entra en temas civiles o penales, entra en temas civiles, penales, laborales. En lo que tiene de constitucionales. En tanto esté en juego una garantía individual. Claro. Pero lo que tiene que saber un juez de la Corte es esa parte, la de garantías individuales, la de la competencia en función de esas garantías. Entonces yo no tengo que saber derecho penal. Tengo que saber si en este tema de penal, eventualmente, yo veo que se está violando alguna garantía constitucional del proceso penal, por ejemplo. Pero eso no me exige a mí ser un penalista. Porque si yo nombro penalistas, lo que van a hacer los penalistas es ensanchar lo que ellos saben que es penal. Y teóricamente la última palabra en materia penal en nuestro país la tienen todos los tribunales del interior, no la Corte. ¿Qué es lo que inspira esta reforma? Cuando vos mirás lo que se está tratando de hacer. Para mí el problema central es mirar la coyuntura, es decir, ¿cuándo se propone esta reforma? Se propone esta reforma
cuando estamos cursando una pandemia que no se sabe todavía si llegó a la meseta, al pico o a lo que sea. Cuando a la gente se le ha pedido un esfuerzo enorme en materia de libertad individual, en materia de libertad de locomoción, de transportarse de un lugar a otro. En materia de trabajo, se le ha prohibido trabajar a la gente indiscriminadamente, a gente que por ahí pucherea o vive al día. ¿Podemos hacer una nota al pie de página o detenernos un poquito en esto y después te vuelvo a hacer la pregunta? Sí. Todas estas prohibiciones miradas desde el punto de vista de las garantías constitucionales, ¿cómo las evaluás? Están los que dicen tendría que declarar el estado de sitio para tomar determinadas medidas, como por ejemplo en la primera prohibir época, las reuniones, etcétera. La primera época, digamos los primeros 30 días, yo creo que es admisible cierta flexibilidad porque no sabíamos realmente cómo íbamos a encarar todo este problema que venía diezmando a Europa y a Estados Unidos. Entonces, al principio uno puede tolerar ciertos ruidos para que la maquinaria funcione, ¿no? Es necesario que los engranajes tengan un poquito de juego para que la máquina funcione, dice el dicho. Ahora, después de eso, la Constitución tiene una herramienta, si se quieren restringir las garantías individuales, que es el estado de sitio. Lo que pasa que al gobierno le resultaba muy costoso políticamente decir decreto el estado de sitio, porque como existe toda una retórica de que no, los malos nada más imponían el estado de los militares, el estado de sitio, entonces no quisieron hacer eso. El invento de la vicepresidenta de hacer esa demanda en la Corte para que los dejaran sesionar si tenían derecho, ¿de dónde salió en su momento que las medidas restrictivas de aislamiento que impuso el presidente de la Nación inicialmente alcanzaban a los diputados y a los senadores? ¿Cómo el presidente le va a impedir al Congreso que sesione? Es inconcebible. Pero en el momento del susto, digamos, todo el mundo dijo, bueno, no, está bien. Cristina, ir y pedir eso en la Corte, ella sabía que eso no se podía pedir, cualquiera lo sabía. No sé cuál habrá sido la real intención de ella, pero ella y su abogada, que es una persona estudiosa, sabían que eso no se puede hacer. Había mucha jurisprudencia respecto de eso. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, cuando vuelvo a la pandemia, vuelvo orillando el 50% de pobreza en un país como el nuestro, vuelvo a la caída del consumo, a la caída de todos los índices económicos. Algunos están diciendo, mirá, esto es 2001 o peor. En un momento así, ¿a quién en su sano juicio se le puede ocurrir encarar una reforma del Poder Judicial Federal y de la Corte y del Consejo de la Magistratura, cuando yo tengo que tener la cabeza casi exclusivamente para estas emergencias? Yo tengo gente que está pasando penurias económicas, gente que está mendigando 10.000 pesos o haciendo cola en los comederos, que después se llenan la boca hablando de, no, porque nosotros, los comederos. Es ignominioso lo que está viviendo mucha gente y yo me voy a poner a ocupar en si reformo la Corte, no reformo la Corte. ¿Por qué tanto interés en reformar la Corte cuando están pasando estas barbaridades al mismo tiempo? Porque es todo al mismo tiempo que está ocurriendo. No es que cayó un índice, explotó todo. A mí no me queda... Yo creo que es más interesante la pregunta que cualquier respuesta. Sí, porque usted podría preguntar ¿y qué pensás? Pero cualquier respuesta opacaría el valor de la pregunta. Cuando uno analiza todo, dice, nadie en su sano juicio podría estar proponiendo esto. En un país en serio estarían en otro tema. A menos que todo esto fuera causa de la Corte, causa de las sentencias que dicta la Corte, las sentencias que dictan en el Foro Federal. Entonces ahí uno diría, bueno, razonablemente están preocupados. No es el caso. Entonces lo más parecido que hay es estas metáforas que han usado varios periodistas, vos, Cabot, varios colegas míos también, del caballo de Troya.
¿Por qué? Porque además tenemos experiencia en esto los argentinos. Quizás la experiencia reciente más dolorosa fue la del menemismo, que destruyó la Corte al proponer la ampliación que hizo de 5 a 9, al nombrar en su mayoría a todos amigos salvo uno, al asegurarse una mayoría que le respondió puntillosamente, salvo en un caso de una señora de 93 años, y H. era el caso, donde declaró la inconstitucionalidad de los bonos estos de consolidación que se dieron en su momento, fue el único caso. Y esto, si uno vuelve para atrás, dice, bueno, y volvimos a 1830. Y lo interesante de verlo así es que uno advierte que este es un problema crónico que tiene la Argentina. ¿Por qué? Hubo una época en que no lo tuvo, ¿ok? De 1863, creo yo, hasta 1930. 1930, golpe militar, cae Irigoyen. La Corte dice, bueno, ganó el más fuerte. Yo no me puedo poner a revisar lo que ha hecho esta gente porque son los más fuertes. Pero les aseguro que voy a cuidar los derechos individuales de todos los habitantes. Error gigantesco. Bueno, el abuelo de Martín Ollanarte no pensaba así. Creía que la Corte había salvado de algún modo los derechos individuales. Yo creo que salvaron su puesto, en definitiva. Y ese poder que da estar en esos puestos. Pero creo que ellos debieron haber pensado primero en la Corte y en la barbaridad que estaban haciendo al consentir que se excluyera al presidente, se cerrara el Congreso por primera vez en la historia y se instalara un militar a decir qué es lo que se podía hacer o no que se podía hacer. Vuelve a pasar lo mismo en el 43. Ya venía la institucionalidad herida, con proscripciones, pero vuelve a haber un nuevo golpe de Estado. La Corte vuelve a decir, yo no me puedo meter. Ese golpe de Estado con Perón de vicepresidente, es decir, vicepresidente, secretario de Previsión y ministro de Guerra al mismo tiempo. El peronismo en realidad empieza en el 43, no en el 45. Designa ese gobierno a un juez en la Corte porque había una vacante. Llega Perón al poder en el 45, 46, 47, proponen el juicio político a la Corte. Algunos renuncian, se hace el juicio político a la Corte, los excluyen, nombro a todos mis amigos en la Corte. 4 amigos y un amigo anterior del 43, 5. Nuevo golpe a la Corte, infligido desde el poder político. Antes la Corte había sido cómplice, si se quiere, con el poder político, o militar, o cívico-militar. Ahora era el poder político el que decía, yo pongo la Corte que yo quiero. Empiezan los golpes militares. 55, remuevo una Corte, pongo otra. 58, Frondizi dice, bueno, pongo 2 más, legítimamente, si se quiere. 66, viene Onganía, saco a esta Corte, pongo una nueva. 73, viene Cámpora, saco a los anteriores, pongo 5 nuevos. 76, vienen los militares de nuevo, saco esta Corte, pongo 5 de los míos. 83, viene Alfonsín, dice, saco esta Corte. Algún constitucionalista muy importante dijo, no, deje que esto va a dar estabilidad al sistema, una locura, pero bueno. Por suerte no lo hizo. Nombra una Corte en algún sentido de lujo, con Genaro Carrió a la cabeza, que era una de las mentes más brillantes jurídicas del siglo XX quizás. Un intelectual puro, un Borges del derecho, les diría, hasta en su verborragia, hasta en su humor. Lo nombra a Petracchi, que venía del peronismo, lo nombra Fayt, que venía del socialismo, Belucio, que venía de un pseudo-radicalismo. Carrió no tenía afiliación política. Si alguna vez tuvo alguna simpatía fue en la época de Frondizi, por ejemplo, por el frondicismo, pero no era una persona de filiación política. Lo nombran a Caballero, que viene de Córdoba. Le ofreció en su momento la presidencia a Luder. Luder no quiso, fue como si lo tomó como que le daban un caramelito de postre. Una locura, si se quiere, porque
le estaba ofreciendo la corte. Pero él lo vivió así. Funciona esa corte, veníamos de donde veníamos, acordémonos de todo lo que pasó, con errores, por supuesto, con aciertos, poniéndole los puntos sobre las IES al gobierno en algunas cosas. Alfonsín se vio mal cuando fue el tema de la obediencia debida y punto final. Logra que la Corte haga lo que él y el Congreso no quisieron hacer, que era una pseudoamnistía de los militares, con la disidencia de Baqué. Quiere ampliar la Corte, pero no le daban los números de ninguna manera, ya estaba casi sobre el final. Era una Corte bastante independiente, incluso en momentos políticos problemáticos, dictaron sentencias tremendas que le ocasionaron un problema al gobierno feroz, como todos los temas de drogas, de divorcio. Llega Menem en medio de una hecatombe económica y dice, no, pero yo no voy a gobernar con esta gente. ¿Cuántos hace falta para que yo tenga mayoría? Y 4, 5, vas a tener 6 porque hay unas vacantes. Ampliemos la Corte. Amplían la Corte a los meses de haber asumido. De 5 a 9. Esa Corte es la que yo venía hablando antes. Sí. Se disciplinó ante el menemismo. Algunos dicen, bueno, no, lo que pasa es que tenían comunidad ideológica. Bueno, está mal que hubiera tenido comunidad ideológica. Es decir, la idea es que en una Corte estén representados diversos intereses de la sociedad, no todos los mismos intereses de la sociedad. Más con el caudillismo nuestro encima, son todos sicarlistas en definitiva, ¿no? La gente se disciplina mucho ante el caudillo en Argentina y en Latinoamérica. Se va Menem, viene de la Rúa, no toca la Corte, viene Duhalde. Escándalo 2001-2002, la Corte saca una resolución diciendo lo que están haciendo es inconstitucional. Duhalde a la media hora dijo juicio político a la Corte. Con esto no se va a poder gobernar. Se va Duhalde, no, falla, no puede hacer el juicio político así en bloque, fracasa. Obviamente esto tuvo sus cimbronazos porque, por ejemplo, Bossert renunció después, se jubiló, se hartó. Llega Kirchner, llega con muy poca legitimidad electoral, porque tenía el 20 y pico por ciento, 22, 24%. 22. Y Menem 24, 25, ¿no? 24. Menem le tira la papa caliente, los gobernadores le dicen a Menem, hasta aquí llegamos, entonces Menem se va. Muy inteligentemente Kirchner dice, bueno, hay que ver esto de ir contra toda la Corte es una barbaridad, vamos a tomar ciertas personas. Entonces esto facilita el juicio político, algunas renuncias, juicio político que a su vez tuvo sus bemoles y tiene sus críticas también en mucha gente. Si hablamos con María Angélica Gelí, va a contarnos todo lo que es el punto de vista de ella. Sí. Ella defendió a Boyano, creo. Ella lo defendió a Boyano, exacto, con Sanzinetti, con Marcelo Sanzinetti. Entonces, pasamos eso y Menem y los Kirchner dicen, de 9 vamos a reducir la Corte a 5. Cristina. Extraordinario, extraordinario. No existe en la historia que hayan hecho una cosa así. Y hoy no puedo nombrar a nadie. No, bueno, esperamos. Esperaron, vino Hayton, Lorenzetti. A Maqueda lo había nombrado Duhalde antes de irse, en diciembre de ese año. Queda la Corte conformada con Maqueda, Lorenzetti, Hayton, estaba Fait todavía, estaba Petracchi y estaba Argibay. Nombra el kirchnerismo a Argibay también. Brillante jueza, de lo mejor que yo he conocido en mi vida como jueza. Y con ese temple y esa firmeza y esas agallas de mantener una posición, aunque la situación sea gravísima y aunque las presiones que tuvo
en varios casos fueron impresionantes, se mantuvo. Con todas las advertencias que se suelen hacer en estos casos, mirá el problema político que le estamos generando al presidente. Yo pienso como vos, esto es una conversación que tuvo con un juez que me la reprodujeron, pienso como vos, pero en realidad si hacemos esto. Entonces ella le dijo, bueno, si pensás como yo, firmá conmigo. Entonces, el kirchnerismo nombró muy buena gente, y la Corte empezó a funcionar, murió Argibay, murió Petraki, que era un tipo con una experiencia, yo diría en Corte, lejos, el que más experiencia y el que más sabía de Corte, y además un tipo con un olfato político muy particular, tenía un don político gigantesco. Me tocó conocerlo personalmente y conversamos muchísimo y realmente el tipo sabía como nadie el juego en el que estaba. Pasa todo esto, estamos con la Corte actual, con dos nombrados por Macri, un peronista y un no peronista, radical. Y de pronto dicen, queremos reformar la Corte. ¿Qué tengo que pensar yo? La Corte está funcionando más o menos bien, con muchas cosas mejorables. Ha tenido peores épocas. Comparado de dónde venimos, es muchísimo mejor, a mi juicio, como estamos hoy, a como estuvimos en los 90, por ejemplo. ¿Que es mejorable? Desde ya que es mejorable. Pero ¿lo van a hacer ahora? En medio de esta hecatombe económica y social, si lo van a hacer ahora es porque efectivamente estamos frente a un caballo de Troya. La intención, yo diría que muy probablemente sea la de querer dominar a la Corte. Ya el golpe es importante, porque esto a gente que está en el Poder Judicial, el judicial es un tipo que muchas veces se siente muy indefenso. Entonces, el apurón, el apronte que le hacen a los jueces federales también, con la reforma, eso a muchos quizás ya los discipline. No creo en la Corte, pero en los jueces federales sí. Entonces, cuando se hace este apronte sobre la Corte, yo tengo que pensar que es porque quieren hacer lo que hizo Menem en su momento o lo que hizo Perón en su momento, que es tener una mayoría que le responda para las causas que a ellos les interesan. Si encima en la comisión está el doctor Veraldi, por ejemplo, que es el abogado de Cristina Kirchner, de la vicepresidenta, que tiene un abanico de causas penales que van a terminar en la Corte. Si lo nombro también en esa comisión a Arlanian, que también es abogado de unos cuantos exfuncionarios del gobierno kirchnerista, causas que también van a llegar a la Corte, yo creo que un mínimo de decoro debería invitarlos a ellos a dar un paso al costado y dejar que otra gente de la misma ideología, si quieren poner a todos de la misma ideología, pero que otra gente ocupe ese lugar, porque esto genera mucha desconfianza inevitablemente en la gente. Y no basta con que digan, bueno, no, yo tengo fe, la fe es para la religión, yo no tengo en la política una religión. En la política hay ángeles y demonios, ángeles hay pocos o están muertos y quedan los demonios. Entonces, como además soy abogado, que también somos demonios, entonces es necesario un sistema para contener a estos demonios y para cuidarnos mucho si estamos hablando del Poder Judicial, porque el Poder Judicial es lo último. El último control que existe en nuestro sistema está en manos de los jueces. La última palabra de si a mí me pueden llevar a los empujones porque sí tras las rejas, o si me pueden obligar a no salir de mi casa durante 180 días, el último que puede decir eso es un juez. Si yo tengo jueces que son amigos del poder o que están en connivencia con el poder, yo perdí toda la esperanza que podía guardar en el sistema. El último control me falló, que es lo que ha ocurrido muchas veces en la Argentina, fallan los controles. Bueno, yo lamento haberte interrumpido con algunas preguntas porque casi no era necesario.
Te agradezco muchísimo. Gracias a la inteligencia y sobre todo el coraje. Muchas gracias. A ustedes, ¿eh? Vamos a un corte y seguimos ahora con Marcos Buscaglia, en el que seguramente vamos a hablar de deuda y de otro tema importante, que es toda esta discusión que hay acerca del teletrabajo y las condiciones de vida de los que trabajan en medio de tantas restricciones por la cuarentena. Ya volvemos. También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia.